Hola a todos, este grupo está conformado por Jason Bernal y Sergio Zapata. Hoy les vamos a hablar de Ajax, la creación de formularios y los tipos de eventos que hay. Comenzaremos con los formularios. Un formulario HTML es una sección de un documento que contiene contenido normal, código, elementos especiales llamados controles y rótulos de estos controles. Los usuarios normalmente completan un formulario modificando sus controles antes de enviar el formulario a un agente para que lo procese, como puede ser un servidor web o uno de correo. Los formularios están delimitados con la etiqueta form. Esta etiqueta agrupa varios elementos del formulario, como botones y casillas de texto, y posee dos atributos, method y action. Method indica cómo se enviarán las respuestas. Post es el valor con que corresponde al envío de datos almacenados en el formulario, en tanto que get corresponde al envío de datos a través de la URL, separando los datos de la dirección con un signo de interrogación. Action indica la dirección a la que se enviará la información. Puede ser un script CGI o una dirección de correo electrónico. Controles. Los usuarios interaccionan con los formularios a través de los llamados controles. Cada control tiene tanto un valor inicial como un valor actual. El valor inicial de un control puede especificarse con el atributo value del elemento de control. El valor actual del control se hace en primer lugar igual al valor inicial. A partir de este momento, el valor actual del control puede ser modificado a través de la interacción con el usuario o mediante scripts. Tipos de controles. Botones. Los autores pueden crear tres tipos de botones. Botones de envío. Los botones de envío envían un formulario cuando se activan. Un formulario puede contener más de un botón de envío. Botones de reinicio. Cuando se activa, un botón reinicia todos los controles a sus valores iniciales. Botones pulsadores. Los botones pulsadores no tienen un comportamiento por defecto. Cada botón pulsador puede tener asociados scripts en el lado del cliente a través del atributo event del elemento. Casillas de verificación. Las casillas de verificación son interruptores de encendido o apagado que pueden ser conmutados por el usuario. Una casilla de verificación está marcada cuando se establece el atributo checked del elemento de control. Cuando se envía un formulario, solamente pueden tener éxito los controles de casillas de verificación que estén marcadas. Radiobotones. Los radiobotones son como las casillas de verificación, excepto en que cuando varios comparten el mismo nombre de control, son mutuamente exclusivos. Cuando uno está encendido, todos los demás con el mismo nombre se apagan. Para crear un control de radiobotón se usa el elemento input. Si ninguno de los radiobotones de un conjunto que comparten el mismo nombre tiene un valor inicial de encendido, el comportamiento del agente de usuario al elegir cuál es el control que está inicialmente encendido queda sin definir. Menús. Los menús ofrecen al usuario opciones entre las cuales elegir. El elemento select crea un menú en combinación con los elementos opgroup y option. Entrada de texto. Los autores pueden crear dos tipos de controles que permiten a los usuarios introducir textos. El elemento input crea un control de entrada de una sola línea y el elemento textarea crea un control de entrada de varias líneas. En ambos casos, el texto introducido se convierte en el valor actual del control. Selección de ficheros. Este tipo de control permite al usuario elegir ficheros de modo que sus contenidos puedan ser enviados con un formulario. Se usa el elemento input para crear un control de selección de ficheros. Controles ocultos. Los autores pueden crear controles que no se muestran pero cuyos valores se envían con un formulario. Los autores usan normalmente este tipo de controles para almacenar información entre intercambios cliente-servidor que de otro modo se perdería debido a la naturaleza no persistente del protocolo HTTP. Para crear un control oculto se usa el elemento input. Controles tipo objeto. Los autores pueden insertar objetos genéricos en los formularios de modo que los valores asociados se envíen junto con los demás controles. Los autores crean controles tipo objeto con el elemento object. Ajax. Ajax es un acrónimo de Asynchronous JavaScript and XML.
que significa JavaScript y XML asíncrono. Es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar los cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, mejorando la interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones. Ajax es una tecnología asíncrona, en el sentido de que los datos adicionales se solicitan al servidor y se cargan en segundo plano sin interferir con la visualización ni el comportamiento de la página. Aunque existe la posibilidad de configurar las peticiones como asíncronas de tal forma que la interactividad de la página se detiene hasta la espera de la respuesta por parte del servidor. Mediante el uso de JavaScript se efectúan las funciones de llamada de Ajax, mientras que el acceso a los datos se realiza mediante XML HTTP request. Si se fuera a hacer una página de registro de usuarios se tendrían en cuenta los siguientes elementos. Un archivo llamado registro.html. Aquí estaría el formulario para registrarse con un botón. En ese botón estaría un link asociado a un script de PHP. Otro archivo sería guardar.php. Es un script de PHP. Dentro de este PHP podría haber un código HTML en el que se muestre si el registro fue exitoso o no. Sin embargo, para lograr hacer esto hay que recargar la página. Para evitar recargar la página se usa Ajax. Al usar Ajax se tendrían los mismos elementos, lo que es el registro.html y el guardar.php. De la parte de registro.html se enviaría información a guardar.php sin recargar la página. Este proceso se ejecuta en el trasfondo. Guardar.php envía una respuesta. Si esta respuesta es satisfactoria, en registro.html se ocultaría el formulario y aparecería un mensaje de éxito. Si la respuesta no es satisfactoria, entonces aparecería un mensaje de error. Tipos de eventos en Ajax. Existen 4 grandes grupos de eventos en Ajax. Estos son: eventos de ratón. Se originan cuando el usuario emplea el ratón para realizar algunas acciones. Eventos de teclado. Se originan cuando el usuario pulsa sobre cualquier tecla de su teclado. Eventos HTML. Se originan cuando se producen cambios en la ventana del navegador o cuando se producen ciertas interacciones entre el cliente y el servidor. Eventos DOM. Se originan cuando se produce un cambio en la estructura DOM de la página. También se denominan eventos de mutación. Eventos del ratón. Son los más empleados en aplicaciones web. Algunos de ellos son los siguientes. Clic. Se produce cuando se pulsa el botón izquierdo del ratón. También se produce cuando el foco de la aplicación está situado en un botón y se pulsa la tecla Enter. Double click. Se produce cuando se pulsa 2 veces el botón izquierdo del ratón. Mouse down. Se produce cuando se pulsa cualquier botón del ratón. Mouse out. Se produce cuando el puntero del ratón se encuentra en el interior de un elemento y el usuario mueve el puntero a un lugar fuera de este elemento. Mouse over. Se produce cuando el puntero del ratón se encuentra fuera de un elemento y el usuario mueve el puntero hacia un lugar en el interior del elemento. Mouse up. Se produce cuando se suelta cualquier botón del ratón que haya sido pulsado. Mouse move. Se produce de forma continua cuando el puntero del ratón se encuentra sobre un elemento. Eventos del teclado. Key down. Se produce cuando se pulsa cualquier tecla del teclado. También se produce de forma continua si se mantiene pulsada la tecla. Key press. Se produce cuando se pulsa una tecla correspondiente a un carácter alfanumérico. No se tienen en cuenta las teclas como Shift, Alt, etc. También se produce de forma continua si se mantiene pulsada la tecla. Key up. Se produce cuando se suelta cualquier tecla pulsada. Bueno, para continuar, ahora vamos a ver el ejemplo sencillo de formularios con Ajax. En este ejemplo tenemos 3 documentos, un HTML, un JS y un PHP. Vamos a explicar rápidamente qué hace cada documento. Entonces, en el punto HTML tenemos 2 scripts, un JS y un script que es el jQuery previamente descargado. Ahora luego tenemos un script
que lo utilicé básicamente para estar seguro de que el jQuery había sido leído correctamente. Luego tenemos unos estilos que realmente no interesan. Lo que importa está acá abajo, en el body. Tenemos un H1, un título principal, y a continuación tenemos un form para crear nuestro formulario. Le ponemos un método post y vemos que tenemos tres espacios para rellenar. Todos son tipo texto y todos tienen su valor inicial, que en este caso es ingrese nombre, ingrese primer apellido, ingrese segundo apellido. Y su ID, nombre, primer apellido y segundo apellido. Luego, a continuación de eso, tenemos un botón que lo que va a hacer es que cuando le demos clic en la función onClick, nos va a ejecutar esta función que tenemos, que previamente les mostraré en el JS. Luego al final tenemos un div, que es mostrar datos, o mostrarte en este caso, para que cuando los datos sean enviados al servidor, regresen en la página, aparezcan justo después del formulario. Eso lo vamos a ver a continuación. Ahora, en el JS simplemente tenemos la función enviar datos Ajax, que es la función onClick del botón enviar. Ahora, en esta función se llaman cuatro variables. Las tres primeras son el nombre, primer apellido y segundo apellido, cada una con su respectivo nombre. Luego tenemos una variable que es un URL, que es datos.php, que es básicamente el nombre de nuestro documento .php. Luego aquí tenemos el Ajax, en el que llamamos y regresamos los datos. Type post, como vimos previamente. URL, estamos llamando esta URL que tenemos acá mismo. En los datos tenemos nombre, name, que es name, apellido PAP y segundo apellido SAP. Luego cuando la función suceda, estos datos van a ser enviados al documento .html, justamente en el div mostrar datos que está acá, para que aparezca debajo de lo que ya teníamos en la página. Luego, en datos.php, estos simplemente son los datos que envían al servidor y luego los regresan para que aparezcan en la página sin necesidad de recargar la misma. Ahora vamos a ver, ya lo tengo acá previamente abierto. No tengo un servidor PHP instalado en el computador, así que es un servidor que me prestaron. Y vamos a ver. Nombre, Jason Bernal López. Cuando le dé enviar debería tardar un momento y luego aparecer justamente como aquí aparecen los datos que escribí. Luego hagamos una segunda prueba rápidamente. Zapata, Zapata por ejemplo. Y estos datos deberían cambiar sin necesidad de recargar la página. Y este sería el ejemplo sencillo de Ajax, de formularios con Ajax.